Buenas noches, mi nombre es Yulisa y vamos a iniciar con la unidad 4 de la materia de control estadístico de la calidad. El tema que vamos a ver es la de muestreo de aceptación. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir si se acepta o se rechaza del colectivo. Por tanto, siempre es necesario tener presente en todo momento que un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es en sí una población con las características inferidas a partir de los datos de las muestras observadas, si es aceptable o no. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica, parámetros de una población a través de unos valores muestrales. Los tipos de muestreos va a depender de tres etapas, de acuerdo con la naturaleza de la población, que puede ser un lote aislado, un lote a lote, producción uniformes de lotes, fabricaciones continuas, por ejemplo en la industria química, plantas, etc. De acuerdo con el número de muestras a tomar, puede ser simple, se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Los dobles se toman hasta dos muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra si el resultado es muy bueno o es muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las dos muestras pueden ser diferentes. El múltiple conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extraen muestras diferentes, secuenciales. Se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene que informar, se tiene que tener información suficiente para aceptar o rechazar el lote. De acuerdo con la naturaleza de las características inspeccionadas, puede ser por atributos. Las características de tipo cualitativo es de pasa o no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos. Por variables, la característica es de tipo cuantitativo, por ejemplo, longitud, peso, etc. Las ventajas del muestreo de aceptación. La ventaja principal es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes del maestro, el menor costo de inspección solo parte del lote que da como resultado una reducción de los costos totales. También existen otras ventajas, que es administrar un grupo menor para inspeccionar, es menos complejo y menos costoso. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección, pues como bien ya lo habíamos mencionado, puede ser menos. Y también dice que los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo en lugar de la clasificación de los lotes no conformes tienden a ser más drásticos las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que buscan medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de maestro por lo general requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de la calidad. Las desventajas pues pueden ser el riesgo
Mayor riesgos, costos administrativos y menos información sobre el producto que la proporción de la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al probar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Cuando la inspección es destructiva. Aplicaciones del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming demuestra que la situación óptima mínimo del costo esperado es de acuerdo a esta imagen que tenemos aquí, que dice que si P, donde si P es menor que K1 entre K2, se va a aceptar sin inspección. Si P es mayor que K1 entre K2, se va a realizar una inspección 100%. Donde P es igual a la peor fracción defectuosa esperada del lote, K1 es el costo de inspección de una pieza y K2 es el costo de aceptar una pieza defectuosa. De acuerdo con este criterio, el muestreo no tiene sentido. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente. La inspección por medios destructivos no puede ser 100% por razones obvias. En el caso de lotes muy grandes, la inspección 100% deja de ser 100% fiable debido a factores como la fatiga, etc. Además, en lotes grandes, la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el tamaño del lote decrece, por lo que el empleado por lo que se utilizan métodos de muestreo que puede ser justificado. Vamos ahora a hablar sobre muestreo de aceptación por atributos. El muestreo de aceptación por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binominal. En el segundo caso, se supone la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige la distribución binomial, que es un muestreo de tipo B. En el caso que el muestreo sea por números de defectos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. La curva característica de operación. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de abscisas o X se representa la fracción defectuosa, que es la P del lote a inspeccionar, o el número de defectos medio en el caso de contabilizar defectos. En el eje de las ordenadas Y se representa la probabilidad de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente podemos decir que P, que es igual a 0, es igual a 1 y P1 es igual a 0. Nivel de calidad aceptable y calidad límite. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. El 1, es el nivel de calidad aceptable, por sus siglas NCA. Es el valor de P
C en el caso de defectos, que tiene una probabilidad de aceptación de 0.95. La probabilidad de rechazo de un lote con esas características es igual a 0.05 y se denomina riesgo del fabricante. La calidad en límite es el valor de P que tiene la probabilidad de aceptación del 0.10. La probabilidad de aceptación de un lote con estas características es igual a 0.10, lo que se denomina riesgo del consumidor. Las curvas CO tienen las siguientes propiedades. Las curvas CO correspondientes a números de aceptación son cóncavas. En caso contrario, son inicialmente convexas. Después tienen una inflexión para finalizar de forma cóncava. En el entorno del NSA, la curva tiene una pendiente mayor cuanto mayor es el tamaño de la muestra. Si se mantiene constante el tamaño de la muestra, pero se aumenta el número de aceptación, la AC, la curva se desplaza hacia la derecha. En el caso de atributos, el problema de hallar la curva CO que pase por una NSA y un CL dados no siempre tienen solución exacta, ni siquiera en el caso de muestreo simple, debido a las restricciones de que tanto el tamaño de la muestra como el número de aceptación han de ser enteros. Los muestreos de lote a lote actualmente son reemplazadas por el por el ANSI ISO 2859, que establece planes de muestreos para la inspección de lotes basados en el conteo de defectos, atributos. El nivel de calidad aceptable es el valor fundamental de la norma y debe ser acordado entre el cliente y el proveedor. La aplicación pensada principalmente para la inspección de series de lotes continuas, aunque puede usarse para los lotes aislados, específicamente una calidad límite máxima aceptada en este caso. Los niveles de inspección. Los niveles determinan el tamaño de las muestras y por ende la capacidad de discriminación, la habilidad para distinguir lotes buenos de lotes malos del plan. Los niveles ordinarios 1, 2 y 3, si no se especifica, se utiliza el nivel 2 por defecto. Niveles especiales S1, S2, S3 y S4 se usan para ensayos destructivos o inspecciones muy costosas. A mayor nivel, por ejemplo la 3, mayor el tamaño de la muestra. Los tipos de planes. El inspector puede elegir entre 3 configuraciones del plan de muestreo. Puede elegir el simple, que es una sola muestra tomada por lote, o el doble, que permite tomar una segunda muestra si la primera no fue concluyente. Múltiple implica tomar varias muestras en secuencia. Los 4 niveles de muestreo. Inspección de severidad. El corazón de la norma es el ajuste dinámico de la inspección, que depende de la historia de la calidad del proveedor. La inspección comienza siempre en normal. Y aquí tenemos un cuadro de las comparaciones y la condición por cambio y la condición por retorno. Dice que en la rigurosa se cambia de normal a rigurosa si 2 de los 5 últimos lotes han sido rechazados. La condición para retorno se cambia a normal si 5 lotes consecutivos en rigurosos han sido aceptados. La normal es el nivel de partida. En la condición para retorno es si se vuelve de rigurosa, si se cumple 5 aceptaciones consecutivas, se vuelve de reducida si se rechaza un lote o si se cumple condiciones de cambio. En reducidas se cambia de normal a reducidas si cumplen varias condiciones simultáneas. El cliente lo aprueba, los últimos 10 lotes o más fueron aceptables, el número de defectos no es alto y la producción es uniforme.
En las condiciones para retorno se vuelve anormal si se rechaza un lote o si el proceso deja de ser uniforme. Otros planes de muestreo por atributos de uso corriente es el sistema Phillips. Este se basa en las curvas CO que pasan por el punto de indiferencia, la fracción defectuosa que tiene igual probabilidad de ser aceptada que rechazada. Este punto se acuerda entre el proveedor y el cliente. Los planes dan el tamaño de la muestra según el tamaño del lote y el número máximo de unidades defectuosas admitidos. Los planes son simples para lotes inferiores a 1000 unidades y dobles para lotes mayores. La segunda muestra es de doble tamaño que la primera. También tenemos las tablas de Dodge-Roman que contienen dos juegos distintos. El primero de ellos utiliza la CL y por lo tanto es apropiada para lotes aislados. El segundo de ellos utiliza el límite de la calidad media de salida y proporciona el plan cuya inspección media total es mínima. Para la aplicación de estas tablas deben de ser precisas, conocer aproximadamente la fracción defectuosa con la que se fabricaron las piezas. Esas tablas pues fueron la de Dodge Roaming, fueron desarrolladas por Hyrol y Harry, que la utilizaron para optimizar el muestreo en un contexto donde los lotes rechazados son inspeccionados al 100% y rectificados, reemplazando los artículos defectuosos por buenos. Su filosofía central es la economía de la inspección, que buscan encontrar el plan de muestreo que resulte en el menor costo total de inspección posible. Existen dos tipos principales de planes dentro de las tablas, cada uno optimizado para un criterio diferente. El número uno es los planes de límite de tolerancia de defectos, que se enfoca en la protección al consumidor. Sus planes están diseñados para garantizar que los lotes con una calidad muy mala tengan una probabilidad muy baja de ser aceptados, el riesgo del consumidor típicamente del 100%. Minimizan la inspección total del promedio para un nivel de protección específico del consumidor. El segundo son los planes de calidad promedio de salida límite. Se enfocan en controlar la calidad promedio del producto que sale de la inspección, el lote original menos la muestra inspeccionada para los lotes recertificados. Estos planes garantizan que sin importar cuán mala sea la calidad de entrada, la calidad de promedio de salida nunca excederá un valor límite preestablecido. Minimiza la inspección total del promedio al mismo tiempo que limita la peor calidad de salida posible. Se basa en el historial del proceso. Para seleccionar el plan óptimo requiere conocer la calidad promedio histórica del proceso del proveedor. Esto es a diferencia de la MIR estándar 105E, que solo necesita el NSA AQL. Su objetivo es que la meta final es minimizar la inspección total promedio. Sus limitaciones solo es aplicable cuando la rectificación, la inspección del 100% de los lotes rechazados es posible y obligatoria. Vamos a continuar por el muestreo de aceptación por variables. La teoría expuesta en el apartado anterior sobre curvas de operaciones es trasladable fácilmente al caso de que las características de calidad tengan un carácter cuantitativo, los muestreos por variables, y sea constante si la producción supera un determinado nivel de fracción defectuosa. Es decir,
verificar si el porcentaje de piezas no conforme supera un porcentaje prefijado. El muestreo por variables presenta algunas particularidades, como por ejemplo que el problema de encontrar el plan de muestreo que pase por el NSA y CL tiene siempre solución. En general, el muestreo por variables tiene las ventajas de precisar tamaños de muestras menores que su equivalente por atributos. La contrapartida son, en general es más costoso medir un componente que realizar una inspección por atributo. Lleva consigo la incertidumbre de recogida de datos y cálculos. En caso de que un elemento esté definido por varias características variables, es necesario realizar varios planes de muestreo simultáneamente para cada una de las características, mientras que en el caso de atributo es posible globalizarlo en uno. El muestreo por variable requiere que las características a inspeccionar estén distribuidas según una ley normal y se trate de estimar la media poblacional a través de la media muestral. Pueden presentarse en los siguientes casos. Si sigma es conocida y un solo límite de tolerancia. Si sigma conocida y dos límites de tolerancia, tolerancias bilaterales. Sigma desconocida y un solo límite de tolerancia. Sigma desconocida y dos límites de tolerancia. El hecho de que se conozca o no determina la distribución estadística a emplear en la estimación de la media. Por otra parte, si las piezas tienen tolerancias bilaterales, implica que deben considerarse las dos colas de la distribución, mientras que si hay un solo límite, debe de considerarse solo una cola. Muestreos de lote a lote según MIL estándar 414. Este es un estándar de muestreo de aceptación para la inspección por variables, por mediciones. La inspección por variables, a diferencia de la MIL estándar 105E, que solo cuenta defectos o atributos, esta norma se aplica cuando las características de calidad de interés se pueden medir en una escala continua. Por ejemplo, la longitud, peso, resistencia, pureza, etc. Su objetivo principal es determinar si un lote debe ser aceptado o rechazado basándose en el valor promedio y la variabilidad, la desviación estándar, de las mediciones de una muestra en relación con los límites de especificaciones definidos. La eficiencia, pues el muestreo por variables es más eficiente que el muestreo por atributos. Generalmente se requiere un tamaño de muestras considerables, menor que el plan de atributos equivalente, para ofrecer el mismo nivel de protección al productor y al consumidor. Su funcionamiento clave, que es la decisión de aceptación, se toma comparando un índice de calidad, calculando a partir de los datos de las muestras con un valor crítico, proporcionado en las tablas de la norma. La medición se mide las características de calidad en cada una de las muestras. En el cálculo se calcula la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. En el índice de la calidad se calcula un índice que relaciona qué tan lejos está la media del límite específico en términos de la variabilidad. Y podemos ocupar esta fórmula que nos dice que el índice de la calidad es igual al límite de especificación menos la media de la muestra entre la desviación estándar de la muestra. Este índice se compara con un valor de aceptabilidad obtenido de las tablas. Nos dice que si Q es mayor que K, el lote se acepta porque se considera que su calidad es lo suficiente alta
para cumplir con el nivel de calidad aceptable definido. Esta norma asume que las características de calidad que se está midiendo sigue una distribución normal. Y también tenemos los muestreos secuenciales o los muestreos continuos. Entonces que existen dos variantes. La primera se aplica a lotes terminados de los que se van extrayendo muestras hasta que se acepta o rechaza el lote. Este tipo de muestreo se aplica sobre todo en ensayo de aceptación de fiabilidad. El fundamento de estos planes se esquematiza. La segunda variante se utiliza para fabricaciones continuas. El muestreo continuo es la inspección o el ensayo de productos a medida que pasan por un puesto de inspección. Para que se pueda aplicar ese tipo de muestreo debemos de tomar en cuenta 4 puntos, que es la inspección sencilla y rápida, disponibilidad de espacio y mano de obra para poder afrontar periodos de inspección 100%, la calidad de producción estable y la inspección no destructiva. Las condiciones anteriores hacen que las posibilidades de aplicar estos planes en muestreo de aceptación sean reducidas. Las características de los planes de muestreo. La norma más conocida de muestreos secuenciales es la MIL estándar 1235, que ha optado por una estructura que recuerda a la 105, que está compuesta de los siguientes planes. Los planes de muestreo se caracterizan por un AQL. Sin embargo, en este caso, el AQL sirve únicamente para clasificar los distintos planes y no tienen ningún significado especial. La tabla 4 indica las letras código que se permiten según el número de unidades a producir. Y aquí tenemos una tabla con cada una de sus características, parámetros, datos de salidas y observaciones de los planes de muestreo. Tenemos el plan de muestreo CSP-1, que dice que alternan secuencias de inspección 100% con muestras periódicas aleatorias de manera indefinida. Requieren restaurar la inspección 100% cuando se detecta una no conformidad. Los parámetros de entrada son la letra código, que es AQL. Y observaciones, cambios bruscos en la demanda de necesidad de inspectores. El CSP-F, la variación de CSP1 aplicable a lanzamientos de pocas piezas. Este consiste en dividir el número de unidades a fabricar en grupos más pequeños. Por lo tanto, permite prescindir de la inspección 100% tras inspeccionar un número más reducido de unidades. En observaciones, la letra código es el AQLN. El número de unidades del 100% más reducido que si se considerará un solo grupo. El siguiente es las modificaciones del CSP-1, que requiere restaurar la inspección 100% cuando se detecta dos no conformidades separadas menos de cierto número de muestras. La letra código es AQL. En observaciones podemos decir que se reduce el riesgo de volver a inspeccionar 100%. El siguiente, que es requiere restaurar la inspección 100% cuando se detecta una no conformidad y permite reducir la frecuencia de muestreo si los resultados son buenos. La letra código es una QL que es recomendable si la fracción defectuosa es baja. Por último tenemos el CSP-V,
que permite reducir el número de unidades a inspeccionar al 100% para restaurar la inspección por muestreo. Es recomendable si la fracción defectuosa es muy baja. En conclusión, podemos decir que el muestreo de aceptación es una herramienta esencial dentro del control de calidad que permite tomar decisiones sobre la calidad de un lote completo de productos basándose en la inspección de una pequeña muestra. Su objetivo es balancear los riesgos y la eficiencia en la inspección, equilibrio de riesgos y eficiencia. El muestreo de aceptación existe porque la inspección 100% es a menudo impráctica, costosa o destructiva. El diseño de cualquier plan es buscar minimizar el riesgo del productor, el rechazar lotes buenos, y el riesgo del consumidor, que es aceptar lotes malos, logrando un equilibrio entre costo y beneficio. También nos ayuda a garantizar la objetividad y la protección mutua del cliente y proveedor. Se utilizan normas estandarizadas como las que ya habíamos mencionado, que es el MIL estándar 10.5E, que es el estándar más común para el muestreo por atributos, que se enfoca en en el nivel de calidad aceptable y utiliza un sistema de inspección de severidad. También tenemos el 414, que es el estándar para el muestreo por variables. Es más eficiente, requiere muestras más pequeñas, ya que utiliza la información estadística media y desviación estándar de las mediciones para tomar una decisión. Las tablas Dodge-Roman, orientadas a la minimización del costo total de inspección en ambiente donde los lotes rechazados se inspeccionan al 100%. Los planes de muestreo definen la estrategia. La elección de un plan define cómo y cuándo se tomarán las decisiones. Por ejemplo, los planes por atributos ya sabemos que se basan en el conteo de unidades defectuosas y se pueden configurar como simples, dobles o múltiples para optimizar la cantidad de inspección requerida para lotes buenos o muy malos. Los planes por variables se basan en cálculos estadísticos, media y desviación estándar, comparados con los límites de especificación. En resumen, podemos decir que el muestreo de aceptación es un puente entre el control de calidad y la economía. Permite a las empresas asegurar que los niveles de calidad acordados se mantengan a lo largo del tiempo con la mínima cantidad de inspección necesaria.